Joaquín casi un semidios. Entonces, esta es la primera cuestión. Yo pienso que el filme quiere reflexionar sobre la génesis de un héroe. ¿Qué es un héroe? Un héroe es una persona que los dioses dicen, tú vas a ser el héroe de la patria, y está ahí y va a ser el héroe, o es una persona que pasa por experiencias y sentimientos en la vida y cosas que pasan y luego así cambia el pensamiento político. Para mí, Joaquín era un tipo que tuve circunstancias en la vida, experiencias en la vida, amores, frustraciones profesionales, y con esto todo se cambió el pensamiento político. Y luego decidió hacer un acto heroico. Entonces, el primer pensamiento era de construir el mito y construir el hombre por detrás del mito. Esta era la primera idea. Entonces leí muchas biografías de Joaquín y la cuestión es que Joaquín ha muerto y luego después de su muerte tuvimos más 70 años de reinado de un príncipe de Portugal, de un rey de Portugal. Y luego después de los 70 años empezó la República y la República empezó a restaurar el mito Joaquín. Pero había 70 años, entonces no teníamos muchos datos históricos, teníamos la certidumbre de bautismo y el juicio, y nada más. Entonces, para un ficcionista perfecto, porque puede construir su pensamiento político como pasó. Y luego, muchos biógrafos de Joaquín, cada uno tiene su pensamiento. No era clase mediana, era el líder, no era el líder, era una persona muy despreciable, no era, es un héroe. Y yo no me envolví en esto. Yo pensé, ¿cómo este tipo, viviendo en una sociedad cruel, que mataba a los indios, esclavizaba a los africanos, que no había ningún tipo de ética, deshumana, corrupta, cómo este tipo cambió su pensamiento político y de soldado de la corona portuguesa se cambió a un rebelde, a un revolucionario? ¿Cómo pasó esto? Entonces, no hay libro de historia que cuenten esta historia, este momento de la historia de él. Abandoné la conspiración de la Inconfidencia Minera, que es un movimiento rebelde que él fue el líder, y abandoné su infancia y me concentré en este momento de su vida, porque yo pienso, si queremos hacer una biografía profunda de este hombre, tenemos que concentrar un momento muy pequeño de la historia. Yo no creo en estas biografías que en 2 horas intentan contar la historia desde el nacimiento hasta la muerte. Para mí tenía que ser un momento muy pequeño y a profundidad. Y este momento pequeño que me interesaba era el cambio del pensamiento político. Y ahí empezó el Joaquín. Pero No, sí. Perdón, Sigue, lo amo demasiado. no, sigue. Pero aquí, mi tipo de cine es un cine crónico, cotidiano, los dramas de las pequeñas cosas. Entonces, yo leí libros que trataban del día a día del Brasil colonial. Libros como Los Desclasificados del Oro y otros libros que contaban cómo las personas vivían, comían, viajaban, se relacionaban, hacían sexo, iban para la misa, la iglesia. Esto me interesaba, porque las películas históricas que veo son como BBC dramas que parecen museo, y todo es lindo, limpio, los trajes son perfectos, los dentes son perfectos, y parece que el pasado es la cosa más glamorizada del mundo. Es una super glamorización del pasado. Y cuando leía las historias, por ejemplo, leí una historia de una familia que escribió una carta para el cura de la ciudad y dice: no tenemos traje para ir a la misa, discúlpame, no podemos ir para la misa, queremos una autorización para no ir a la misa. Entonces, ¿cómo se glamorizaba un pasado que la gente no tenía que comer? Entonces, esta fue la primera idea, de construir esta glamorización, construir personajes contemporáneos, con los de hoy, con dilemas, con contradicciones, que no son perfectos, y a partir de ahí construir esta puente entre el pasado y el presente, porque pienso que el presente es el pasado y el presente. El pasado está vivo en el presente. O que somos en Latinoamérica hoy en día es parte del pasado. El pasado colonial terrible que tuvimos está ahí. Sus problemas, nuestras mazelas, nuestros problemas sociales de hoy en día empezó en el pasado. Entonces, es ahí un resumen que intenté hacer con la película.
Es curioso porque también supongo que quien ha visto la película aquí hace un ratito se habrá preguntado precisamente en ese momento que quería Marcelo reflejar, y es esa vida cotidiana y no lo que es el momento exacto de la revolución, ¿no? No cómo se produce ese intento de revolución, sino esa vida cotidiana social que ha ido reconstruyendo. ¿Qué dificultades ha tenido para reproducir todo ese ambiente, ¿no? Yo pienso que la dificultad principal primero es poner en la piel de esa gente que vivía en el siglo XVIII. Entonces fue mucho importante leer las narraciones de los viajantes y poner en ese sentimiento. Y luego imaginar que ellos pensaban de la colonia de Brasil. Y yo pienso que esa fue la primera dificultad. Y la segunda dificultad fue una dificultad de producción. ¿Cómo presentar un Brasil intransponible? Entonces viajamos para muchos sitios y decidimos que las locaciones, los sitios que íbamos a filmar, son sitios que tú miras y tú ves, es imposible penetrar. Entonces las locaciones son parte de la historia. Y yo pienso que el más difícil también fue construir una posibilidad de utopía para Brasil y para Latinoamérica en un momento muy sombrío político que vive todo el continente. ¿Cómo imaginar una utopía? Y en este día yo estaba pensando en este tema y llegó la idea que tal vez Brasil, un país tan musical, tan lleno de ritmos, tal vez la utopía o la posibilidad de diálogos entre culturas podría ser a través de la música. Y por eso construí esta escena del hip hop del siglo XVIII, que el indio y el africano están hablando. Bien. Sí, además porque vemos todo ese extracto social que hay en ese momento. También vemos la evolución de Joaquín, porque él realmente es un soldado al servicio de la corona, pero de alguna forma en esa situación que le coloca de intentar estar con la mujer que él quiere, se mete también en otro fenómeno que ocurrió en Brasil en ese momento, que es la búsqueda del oro, ¿no? y de las piedras preciosas. Sí, es la primera vez que Brasil se va para el interior del país con la búsqueda del oro. Antes de eso, los portugueses vivían como cangrejo en la costa, no salían de la costa. Entonces, la primera vez que la gente en Brasil se va a búsqueda de oro, y hay historia de gente que murió de hambre con la mano llena de oro, porque si fueron ahí en la búsqueda del oro no pensaban que necesitaban de comer, de agua, de cosas así. Entonces son relatos muy impresionantes, casi 250.000 personas se fueron a Minas, cuando la población de Lisboa era como 500.000. Entonces es mucha gente, y todos se fueron ahí, y cuando decidí hacer el casting, decidí invitar a hijos de africanos o africanos para ser los africanos que hablaban otras lenguas, portugueses de Portugal, no brasileños, que querían hacer los portugueses un acento raro, pero portugueses, actores y brasileños. Y cuando juntó todos ellos, para empezar, teníamos personas que hablaban 12 diferentes lenguas, criol, un dialecto de Angola, otro dialecto de Angola, portugués de Portugal, portugués de Brasil, español. Entonces me encantó porque finalmente conseguimos construir una Babel que era mucho parecido con la Babel que era Minas Gerais, la región del oro. Y poco a poco empezamos a construir también una sociedad colonial dentro del set de rodaje. Dejé la cámara libre porque el set que filmamos era en el medio de nada, no había casi nada, entonces la cámara estaba libre para estar en la mano, 360 grados, y empezamos a construir no una ficción del siglo XVIII, pero más un documental con la poesía del cotidiano del siglo XVIII. No una telenovela o un relato histórico, pero otra cosa, un momento que podríamos penetrar en el siglo XVIII y estar ahí junto con ellos. Por eso que usamos una lente, que es una lente un poco que hace la imagen un poco cóncava, la imagen un poco curva, y es muy precaria la lente con hongos y todo más, para destruir la precisión del digital, para hacer con que usted entre en el siglo XVIII. Y también toda la construcción musical de los pájaros,
de los ritmos, de la música del indio que canta, de la música del africano que canta, para, en fin, construir lo que sería una crónica del siglo XVIII mucho más de una, en el siglo XXI, ¿no? Ficción. Sí. ¿Y cómo convenció a los actores para, porque en esa Babel de lenguas que decía y de esos actores cada uno, digamos, del país que quería representar? Sí, son todos locos, pero locos fantásticos, porque decidieron ir en el medio de nada en Brasil. Muchos nunca tenían ido a Brasil antes. Y fuimos ahí, íbamos para las locaciones y ensayábamos en las locaciones y a veces yo hacía trampas con ellos, cambiaba los planos y uno decía uno a otro y aconteció cosas maravillosas. Por ejemplo, la escena del corte del pelo preta, que es la gran heroína también del filme, Joaquín solo tenía un pelo. ¿Sí? Y solo podíamos hacer una toma de este pelo. No podíamos hacer una mala y después poner una peluca a Joaquín. No podía. ¿Y qué hacer? Y entonces yo dije para mi equipo, mira, pasa lo que pasa, no vamos a cortar. Ustedes pasen que pase, están ahí en la escena. Y miramos la batería de la cámara, la batería del sonido, sacamos solo al área y tenemos solo una toma. Entonces decidimos el sol caer en la puesta del sol, para la luz está ahí. Y yo dije, ahora vamos, es solo una toma. Si sale errado, tenemos que esperar como un año para crecer el pelo de Joaquín. Entonces empezó la escena y ella empezó a cortar su pelo y el sonido del cuchillo es muy impresionante. Nos quedamos un poco paralizados y yo, como malo que soy, decía, con más rabia, corta con más rabia. Y ella empezó a cortar. Y cuando acabó la escena, todos estábamos felices y ella, la actriz, empezó a llorar y pidió disculpas a Julio, el actor. Y yo dije, ¿por qué disculpa? Porque por 2 veces el cuchillo pasó directo y cortó su hombro y estaba en sangre. Si yo estuviese en una película americana, estaba en juicio ahora. Y el Julio estaba tranquilo, dice, no pasa nada. Y hacemos curamos y se fue, y me encanté, porque la dedicación de los actores, los carapatos, los bichos, estamos en nuestra piel también. Es una parte de la realidad que pasaba. Entonces, yo pienso que fue una dedicación, un trabajo de guerrilla, pero todos tenían mucho conocimiento de qué película estábamos haciendo y qué queríamos hacer. Hablaba de Julio Machado, que da vida a Joaquín, pero también de esa estupenda actriz que decimos casi toda la película los protagonistas son hombres, pero hay una mujer que sobresale y que además tampoco solemos ver en las películas la parte de revolución de los esclavos negros, ¿no? Y sí que lo ha incluido en esta película. Sí, Brasil fue el último país a abolir la esclavitud. Es una cosa terrible que tenemos en la historia. Fueron como casi 220 años de esclavitud. Y ha dejado marcas terribles en la sociedad hasta hoy. Hay muchos racismos en muchas áreas de la sociedad terrible. Y hasta hoy parece que estamos reproduciendo ciertos sentimientos coloniales que parece que están en nuestro DNA. Por ejemplo, hay edificios en São Paulo, Río, en las ciudades grandes, que fueron construidos en los 70, 80. Y llegas ahí, hay un ascensor social y un ascensor para los obreros y los trabajadores. Y las asistentes tienen que ir por este ascensor. Y llegas en el departamento, hay una área que es la área de la asistente, que es como chiquitita, que no puede casi caminar. Parece que estamos reproduciendo la misma geografía de Brasil, la colonia, que había la casa del señor portugués y la área de los esclavos. Entonces, yo pienso que quería hacer una película viva también para hacer nosotros brasileños refletir del pasado y no se equivoca nuevamente y en el presente cometer los mismos errores que hicimos en el pasado y luego pensar tal vez en un futuro mejor de justicia social. Yo pienso que Julio comprendió muy bien este pensamiento y es fantástico cómo se cambia hasta mismo físicamente durante la película. Si tú ves la primera toma que está ahí como un soldado portugués, en el final está con esta carne, comiendo con la élite de los brasileños,
Entonces es una cosa que es muy impresionante porque el sentimiento del personaje, el sentimiento casi racional, está en la estructura física de él. Es un personaje mucho más físico que psicológico, porque el siglo XVIII es antes de Freud, entonces no teníamos Freud y no teníamos la psicanálisis. Entonces Julio ha construido un personaje que es mucho más fuerza bruta que una persona que reflexiona sobre los sentimientos de la vida. Pero quería retomar el tema de las mujeres y de los quilombos. Sí, discúlpame. Ya, es muy interesante porque en Brasil se habla mucho de la herencia africana en la música, en el samba, en el carnaval, en el ritmo, en la fiesta, pero se habla mucho poco de la herencia africana en términos de que fue los africanos que trajeron el sentimiento de rebeldía contra los colonizadores. La primera vez que hubo núcleos contra los colonizadores portugueses fueron en los quilombos, que es una palabra que se usa en español como un lío, una cosa errada, que también es parte también de un prejuicio. Pero los quilombos eran los núcleos de rebeldía de los esclavos fugitivos que estaban ahí unidos contra la corona portuguesa. Entonces, presentar el quilombo es una forma de presentar el núcleo primero de resistencia contra los colonizadores portugueses y presentar este quilombo por una líder, una mujer negra que estaba en el último estadio de la pirámide social. Estaban aquí los portugueses y en el fin, y estaba esta mujer negra esclava. Entonces, cambiar esto y poner a ella como una líder que va a dar a Joaquín un poco de conciencia política. Porque es un filme que hay muchos personajes hombres, pero hay dos personajes mujeres muy importantes. Primero, es la mujer del esclavo que trabaja hasta conseguir plata para comprar la libertad de su pareja. Y luego, Preta, que se escapa del señor para construir un movimiento revolucionario en el interior de Minas contra los portugueses. Entonces es una película de hombres, pero las mujeres están ahí decidiendo el futuro. Al lado de esa pirámide social que vemos a los indígenas, a los esclavos negros, pero también vemos a esa burguesía provinciana que es la que parece que va a encabezar esa rebelión y pone a Joaquín un poco como avanzadilla, pero también dentro del propio ejército esa diferencia entre pues quien ha nacido en Brasil, quien viene de Portugal, lo que impide el ascenso social, y cómo ha estratificado esa estratificación que vemos en la película. Es una estratificación que parece mucho con la estratificación de Brasil hoy en día. No cambió un poco, pero debería se cambiar mucho más. Pensando que estamos a 250 años que pasó eso. Pero hasta hoy, como dice, hay estos desclasificados que están ahí, abajo de la pirámide, y la mayoría son mestizos, negros o descendientes de indígenas. Y esta mayoría descendiente de los europeos y los nuevos inmigrantes están en la pirámide social. Entonces tenemos que trabajar mucho en Brasil hasta tener una sociedad más igualitaria, donde podemos ver los negros en todas las áreas de la sociedad. Porque Brasil, diferentemente de las colonias españolas, tuvieron un problema que fue mucho mayor. En cuanto en Perú y México, en el siglo XVI, tenían bibliotecas y universidad. En Brasil, el primer libro de la prensa fue en 1822, porque llegó la familia real para Brasil. Entonces no se leía, no teníamos escuelas, no teníamos ningún tipo de educación para la mayoría de la población, solo para la élite, hasta 1822. Entonces es una diferencia brutal. Y cuando se acabó la esclavitud, no se hizo nada con esta población que estaba libre. Se fueron para construir las favelas que hoy en día tenemos en las grandes ciudades. Entonces no hubo una política social. Yo pienso que ese es el gran problema de Brasil desde el inicio de la colonización. Y yo pienso que ahora empezamos poco a poco a cambiar esto. Y el que es más curioso es que cuando presentamos la película en Brasil, las personas salieron muy tristes.
dices, no hay salida para nosotros, estamos siempre volviendo a los mismos errores. Yo dije, no, yo pienso que este filme es solo el inicio de una discusión sobre las naciones latinoamericanas, que vamos a hacer con el futuro, es solo el inicio. Y ella preguntó, mira, pero mucha gente pregunta eso, ¿cuándo va a ser la parte 2 de Joaquín? ¿Qué pasó? Yo pienso que me encanta esta pregunta, porque a mí me gustan los filmes que de una forma o de otra instigan la imaginación, la memoria y la curiosidad del espectador. El espectador no sale de la película con todo, pero tiene que pensar, tiene que buscar un poco. Yo pienso hasta mismo, Teresa, que el precio del boleto acá debe ser por la mitad. Porque la otra mitad los espectadores tienen que pensar, reflexionar. Y una de las cosas, yo pienso que es fantástico, que mucha gente sale de la película y va al Google y procura saber un poco más de Joaquín, qué pasó con él, y se entera un poco de la realidad de Latinoamérica, que es fantástico. Y también de la vida de Joaquín, porque eso sí que lo dice al principio de la película, la terrible muerte que tuvo, pero lo curioso es que esa imagen final también tan poderosa de él en esa mesa con esa burguesía y él comiendo como, bueno, un poco salvaje, podemos decir, fue el único que mataron de toda esa conspiración, ¿no? Realmente no pudo, y conectándolo con la situación actual, ¿no? Decía, ¿qué lectura de ahora podemos hacer de Joaquín? Bueno, Joaquín se pasa en el siglo XVIII. La sociedad brasileña era muy corrupta, una élite dominaba, había una cantidad de desclasificados inmensa. Entonces yo pienso que esta es la primera cosa que nos enteramos, que como muchos vicios de la colonización están presentes en nuestra sociedad. Y la segunda cosa es que nunca tuvimos una política real de inclusión social. Solamente ahora en los últimos gobiernos tivemos un poco, pero es poco, mucho poco si consideramos 500 años de historia de Brasil. Pero nunca se pensó en la inclusión social de todas las personas que vivían ahí. Nunca se pensó en, por ejemplo, preservar la cultura de los indígenas. Nunca se pensó que iba a hacer con los africanos después de la libertad, con la esclavitud. Entonces, yo pienso que inclusión social es una cosa que realmente falta en las sociedades latinoamericanas y que poco a poco solo ahora estamos desarrollando. Vamos a ver qué pasa. Lo decía también porque en esa tristeza que decía que tenían algunos de los espectadores de la película, también podían pensar realmente siempre, lo que decimos aquí, el pato siempre lo paga la misma persona. Sí, ¿no? sí, él es el buey de Piraña que está ahí en la escena aquí. Él necesita de un buey, para cruzar y la piraña va a comer y los otros pasan. Entonces Joaquín, metafóricamente, es este buey de Piraña que los señores ricos de las minas pusieron ahí en el río para atravesar. Y él estaba a la frente, porque era muy energético, muy sanguíneo, no tenía los libros de los iluministas. Las personas pasaban los libros para él y él tenía la interpretación que tenía, sin mucha reflexión profunda, pero como un deseo, muchas ganas de acción. ¿Y cómo se ha leído en Brasil esta desmitificación de Joaquín? Decía esos recuerdos de infancia en el que lo veía como un Jesucristo, pero el hecho de que tengan de que se estudie su figura en las escuelas, a pesar de que se sepa poco de él, ¿cómo han recibido la película? Curioso, porque yo pensaba que iba a me destruir. Yo dije, José María, ¿qué me hiciste ahora? ¿Va a me destruir en Brasil? No, pero primero, los profesores de historia, desde la universidad más importante como la Universidad de São Paulo, hasta los profesores de gimnasios, todos me invitan para conversaciones. El próximo año voy a la Universidad de São Paulo a hacer una gran charla con los profesores sobre la película. Entonces, primera cosa es, le encantó los profesores la libertad que tuve para presentar a Joaquín, el Joaquín que quería. Y ellos tienen mucha envidia de mí porque los profesores de historia no pueden usar la imaginación. Bueno, algunos usan, pero no todos. Esta es la primera cosa. Y por otro lado,
yo pensaba que muchos críticos más conservadores no iban a gustar de este deseo de desconstruir también el cine histórico, con una cámara que está ahí viva todo el tiempo, con los personajes que son diferentes, pero la crítica fue fantástica. El público fue bueno, pero yo pensaba que sería mucho mayor, pero hasta hoy, cuando dicen la película es sobre este héroe, todos piensan que va a ser una película histórica, clásica. Entonces necesitamos desconstruir ese pensamiento y poco a poco va a empezar la exhibición en la televisión, en los canales a cabos, entonces va a llegar a un público mayor y vamos a ver cómo las reacciones. Pero hasta ahora estoy vivo. Bueno, mucha gente ha dicho, destruiste nuestro héroe. Claro, Pero yo digo, no destruí. Él salió, él no es más Jesús, es un hombre común que vive en siglo XVIII para mí. Ha hablado un par de veces de la cámara al hombro y es que él ha rodado cámara al hombro. ¿Cómo, qué dificultades tiene moviéndose en esos personajes, poco tiempo que tuvo para rodarla, el hacerlo en esos parajes también que vemos en la película? Sí, el director de fotografía quería matar, porque esas lentes antiguas eran grandes, la cámara era grande y él estaba todo el tiempo con la cámara, el hombro acá. Entonces, sí, fue una dificultad muy grande y para entrar en las florestas, la selva con esta cámara, era casi imposible. Entonces pasaban cosas y las cosas que pasaban incorporábamos en la película. Por ejemplo, el actor que hace el indio es un actor magnífico, que es también indio y que habla poquísimo de portugués, habla mucho guaraní, que es Pedro, su nombre latino, pero tiene un nombre indígena también, y él todo el tiempo estaba haciendo cosas. Por ejemplo, en esta escena de la hoguera, que estaban haciendo fuego, sí quedó mucho tiempo para hacer el fuego, no conseguíamos hacer, y él estaba aburridísimo, y empezó a cantar en esta noche oscura, y estaba haciendo así como hablando con sus dioses. Y yo dije para él, mira, tú vas a hacer esto en el momento que vamos a rodar la película y voy a decir a todos que fue una idea mía. Y él dice, está bien. Otra vez estábamos ahí esperando la gente llegar y él subió al árbol y empezó a mirar toda la área por el árbol. Y yo dije, tú tienes que hacer esto nuevamente. Entonces, incorporar estas cosas que pasaron fue fantástico. Fue casi un documental, o sea, no un documental tal vez. También tiene una parte, ¿no?, de digamos, rodaje que parece documental, ¿no? Sí. En este aspecto. Sí, y otra cosa es que capturamos un poco de la lenguaje de las personas que viven ahí y hasta hoy todos los días van al río a intentar encontrar un diamante. Es como la lotería. Jugamos en la lotería, ellos van al río para intentar y conocemos garimperos. ¿Cómo se llaman garimperos? Los mineros que descubrieron unas piedras grandes, ganaron fortunas, gastaron todo y hoy en día están pobres. Entonces, historias increíbles. Y ellos tienen un portugués que es diferente. Es un portugués muy poético, que hay un escritor que se llama Guimarães Rosa, que ha captado mucho de este portugués. Entonces, una vez estaba hablando con el señor y yo dije, ¿a ti te gusta un poco de algo? Y él dice, no, a mí me gusta mojar las palabras a veces. Mojar las palabras. Yo no trago algo, yo mojo las palabras. Entonces hay un momento que el poeta dice a Joaquín, vas a mi casa y tomamos un poco de algo. Ah, me gusta mojar las palabras. Otro momento, estaba hablando con una señora y llegó un chico y ella dice, este chico tenía un odor avanzado. Y yo dije, ¿qué es un odor avanzado? Es un odor que llega antes de él. Y luego dice, esto es fantástico. Y hay un momento que Preta dice, está con Joaquín antes de cortar el pelo. Y Joaquín dice, vamos a Portugal. Y ella dice, ¿qué voy a hacer en Portugal? Solo hay portugueses ahí. Y él dice, y yo no soporto más este administrador porque tiene un odor avanzado. Entonces también son cosas que capturamos del Brasil del siglo XX, pero está ahí. No quisimos construir una prosodia, que es una prosodia del cine de época, que es históricamente perfecta, pero no comprendes nada. Y decidí por una prosodia más popular y más poética. Hablando de poesía, antes de dar la palabra al público, por si alguien quiere hacer alguna pregunta,
ha definido a Joaquín, aparte de desmitificar esa figura del héroe nacional, como una película de poesía ficcional. Esto como... ¿Cómo se explica? Es una poesía política ficcional también. Sí, yo pienso que es eso. ¿Hay preguntas? Oh. Pues, a ver, por orden. Sí. Bueno, a mí me interesa muchísimo todo lo que has hablado desde el punto de vista histórico, pero cuando terminó, yo pensé, estoy delante de una construcción rarísima de un personaje absolutamente trágico, sí, absolutamente solitario, un garimpeiro en ese momento en que está obsesionado por buscar oro por una parte, por la otra obsesionado con subir de nivel social, sí, con la otra encontrar a Negra, en una permanente, digamos, tragedia que, por ejemplo, que se ve muy bien en una imagen que tú estableces, que es la cachoeira, cuando está cayendo la cascada y él grita extraordinariamente, ahí se produce como una especie de refundición con la naturaleza. Sí. Y me remitió, digamos, a cosas que o sea, es tu cine, es un cine altamente experimental, que no abandona nunca al ser humano, que esa experimentación se llena de cuerpo y de sangre y de vehemencia, ¿no? Es una cosa que siempre me parece que es muy singular. O sea, que llegas al extremo, digamos, de hacer un corte y decir, aquí se acabó la historia. Es como un acto casi metafísico, al mismo tiempo que vas construyendo una realidad anterior a eso que tú llamas mito. Y ahí me parece que hay un acierto extraordinario, que me remite a un personaje como el de Sama, de Benedetto, que me remite a un personaje como Stalker, de Tarkovsky, y que me remite, digamos, a cuando está esa cabeza y está esa lluvia y está eso a un momento, digamos, de Kurosawa. O sea, estas cosas, ¿cómo se llama?, que traes, que relaboras en tu cine, son siempre cuestiones que me parecen extraordinarias. Me gustaría quizás a lo mejor que hablaras más de lo más íntimamente personal, o sea, cómo te moviste a la hora de construir un personaje finalmente tan significativo para la historia de Brasil, porque antes no lo era. O sea, lo más interesante también desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista histórico, es que viene un director de cine y finalmente entrega a un personaje veraz, entonces lleno de sustancia, lleno de tragedia, de drama, ¿no? Oh, muchas gracias por todo lo que dijiste. Bueno, hay una cuestión que es muy importante. Yo empecé en cine con un cineclub. En mi pueblo había 10 cines que exhibían todos los 10 filmes americanos blockbuster y no había más nada. Entonces yo y un grupo de amigos decidimos construir un cineclub. Y toda semana alquilábamos una copia en película de filmes, del cinema nuevo brasileño, de la novela vaga francesa, exhibió muchos filmes de Almodóvar y también del cine alemán. Entonces ahí fue mi gran escuela, yo pienso, y Kurosawa y todos estaban ahí. Y pienso que ellos todos están presentes en mi filme de una forma consciente o subconsciente. Pero después fui a Inglaterra y estudié cine ahí. Pero antes tuve 2 años de una verdadera escuela, de directores que querían filmar una personalidad en las películas, construir la película de una forma singular. Entonces yo pienso que cuando tú hablas de esos directores, no es a toa, está ahí. Y también cosas como Herzog, que haces cosas como Fitzcarraldo, que también no puedo negar que está ahí. Este héroe, de una forma o de otra solitaria y trágica, pero yo decidí construir esta tragedia de una forma casi naturalista. Y esta fue la cuestión. No construir esta tragedia de una forma teatral, que podría ser un camino. Yo decidí construir una historia de un héroe trágico, pero trayendo un naturalismo que es propio también de mi cine. Entonces, están las dos cosas ahí. Solo una cosa que a mí no me gusta mucho es hablar de la palabra experimental,
Porque cuando leí yo, mucha gente dice, un cine experimental de Marcelo Gómez. Pienso que soy un químico que está en un laboratorio haciendo química, ¿sí? Y la gente tiene miedo de ir para mi película porque parece el resultado de una bomba, no sé qué. Pero a mí me gusta usar la palabra exploración. Yo intento explorar caminos diferentes para contar la historia, porque, mira, el cine tiene 110 años, 120, el teatro tiene 3000 años. El cine comparado al teatro es un niño que nació ahorita. Entonces, si no pensamos en un camino diferente para contar la historia, el cine va a morir rápidamente porque la lenguaje del cine no está evoluyendo como la lenguaje del teatro está evoluyendo en los 3000 años con diferentes tipos de palcos y diferentes caminos para contar la historia. Entonces, que quiero siempre ir en búsqueda de caminos y mezclar cosas documentales con un cine más clásico como Kurosawa o Herzog, y por qué no cambiar esto para una crónica casi cotidiana del siglo XVIII. Es eso en verdad que intento hacer. Por ahí había al medio, sí. A mí me sorprendió la escena de la comida con la familia de los Hidalgo, cómo le miraban y ellos se reían de sus modales y de la sensación de que le estaban instrumentalizando, que fue instrumentalizado, que es la sensación de frustración que me queda al final de la película. Y sin embargo, el romanticismo con el que se rodea a todos los héroes históricos, para nada se plantea en Brasil, que yo también soy brasileña, el tema de cómo fue instrumentalizado esta persona. Él aparece como un héroe y sin embargo fue utilizado. ¿Sabes que hay un escritor brasileño que se llama Bernardo Carvalho, que ha escrito un texto como de 5 páginas sobre la escena final, pero básicamente sobre la señora y el sorriso de la señora. Y él empezó y dice, mira, esta señora está riendo de Joaquín. Fue la primera sensación que tuve. Y escribe porque está riendo de Joaquín, porque casi un animal con la barba sucia y comiendo la carne así. Y luego le dice, no, pero también está riendo de sus hijos y de sus nietos y qué va a pasar con ellos. Y escribe porque está riendo de sus hijos y sus nietos. Y por el fin dice, no, pero él también está riendo de nosotros hoy en día en esta crisis política sin sabermos qué vamos a hacer. Porque nos conseguimos poner a la misma mesa la élite política, económica, intelectual, la clase mediana y los desclasificados. A mí me gustaría preguntar sobre, la cuestión de la narrativa, porque me pareció al principio que un poco Memorias Póstumas Sí. del narrador de Funto, y también hablaste de Grandes Veredas, ¿qué lees para hacer la película? ¿Leíste algo relacionado con Luisa Lezagarena? Porque tiene mucho de Guimarães, es evidente, meterse ahí, ¿no? Que el bueno del cine es que podemos hacer homenajes. Y a este escritor brasileño que se llama Machado de Assis, que tiene un libro que son las memorias póstumas de una persona que muere y cuenta la historia del muerto. Y me encantaba siempre esto y yo pensaba, mira, y es un filme histórico, tengo que contar algo sobre este tipo. ¿Y por qué no hacer un prólogo con la cabeza? Porque hay una historia mítica de Joaquín que cuando se cuartejaron, el cuerpo cortado en pedazos, ponerlo la cabeza en una plaza en Minas y el otro día la cabeza no estaba ahí. Entonces hay un mito enorme que muchos dicen que la cabeza, que no mataron a Joaquín, que Joaquín se fue a Francia y se casó con una francesa y vivió ahí por la vida. Y otros dicen que la cabeza era de un pobre coitado que estaba ahí, pusieron la cabeza. Entonces hay un mito enorme sobre la cabeza. Entonces pensé, ¿por qué no empezar con la cabeza? ¿Y por qué no la cabeza hablando toda la historia? Mira, pasó esto, cortaron mi cabeza, yo tengo hecho una conspiración y luego no funcionó y cortaron mi cabeza y yo fui el único que perdió la cabeza, tal vez por el más pobre, tal vez porque el más sanguíneo, y conté la historia. Y luego estoy libre para construir mi filme de pequeñas historias de cotidiano y con un héroe trágico, como tú dices. Entonces también fue una forma de abandonar todo el peso de la historia que tenía que contar y en búsqueda del hombre y no de la ley. ¿Alguna pregunta? Yo tengo
pienso que hablé mucho. Disculpen por hablar tanto, ¿eh? Ya está. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quiero decir una cosa a ustedes. Si a ustedes gustaron de la película, invito a los amigos para mirar. Si no gustaron, vengan nuevamente, hasta muchas veces hasta gustar. Y si, pero, y si mismo así no gustaren, invito a los enemigos para la película. Un segundo antes de despedirnos, queríamos decir que esta película se va a poder ver en distintos lugares de España, en cines, y que Marcelo Gómez prepara una nueva película que va a empezar a rodar en 2018, hablando también de historia, en este caso sobre inmigrantes árabes que llegaron a la Amazonía en los años 50, así que cuente algo y les invito también a que estén pendientes de esa nueva película. Y la película va a estar en cartel, Teresa, todos los miércoles hasta diciembre. Todos los miércoles hay una sesión, entonces puedes invitar a todos los amigos y enemigos. Las fechas están ahí en la hojita de sala que les entregamos. Ok. Muchas gracias a ustedes, ¿eh?